Quienes vayan a exponer, por favor, enciendan la cámara para exponer. Los otros sí pueden permanecer con las cámaras apagadas, no hay ningún problema. Yo no lo sé, entonces. Bueno, vale. A nuestro grupo le tocó el tema de la fosfatasa alcalina. Está conformado por Samuel David Pucuna Gómez y mi persona, María del Mar Hernández. Estos son los temas a tocar: qué es el paraclínico, para qué sirve, en qué motivo se solicita, cuáles son los valores de referencia, cuándo salen positivos los síntomas y la bibliografía. Bueno, ¿qué es el paraclínico? Primero hay que tocar pues, su significado, que son las fosfatasas alcalinas, porque existen varias. Estas son un grupo de enzimas situadas en la membrana celular que intervienen en diferentes niveles en situación fisiológica. Sus funciones abarcan desde la precipitación del fosfato cálcico en los huesos, la absorción de fosfatos por el intestino, la síntesis de proteínas hísticas e hidrólisis de los ésteres fosfáticos del riñón y el hígado, y por último hidroliza los monoésteres del ácido ortofosfórico en medio alcalino, que ayuda con el tema de la oxidación y del cuerpo. Y también tenemos que tocar en donde aparece la fosfatasa. Esta se encuentra en el suero humano, pues existen las isoenzimas ósea, hepática, intestinal, placentaria, renal, leucocitaria, que esta sería la fosfatasa alcalina granulocítica. En condiciones normales y en ausencia de embarazo se produce casi por partes iguales en el sistema hepatobiliar y en el sistema óseo. Algunos tumores pueden producir una isoenzima igual o similar a la placentaria. En este caso se conocería como la isoenzima de Regan, y otra similar a la intestinal. Entonces, por eso es primordial localizar el origen de esta hiperfosfatasemia para poder establecer pues, un diagnóstico diferencial, y esto se acompaña de otros métodos de estudio. Entonces, cuando un paciente llega, estos son los pasos a seguir con el paraclínico. Entonces, si encontramos un aumento de las fosfatasas alcalinas asintomático, tenemos que hacer una anamnesis dirigida, una exploración física y repetir el análisis de las isoenzimas, pero primero tenemos que descartar las causas fisiológicas que más adelante va a comentar mi compañero, y pues las evidentes para que haya un aumento, que son, digamos, las fracturas, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto pulmonar, y tenemos que repetir el examen pasadas también 3 semanas después del primero. También tenemos que poner mucho énfasis en la historia clínica y en la exploración física. Entonces, al iniciar el estudio, y si encontramos esos hallazgos, tenemos que ver cuál de estas opciones puede ser una patología hepática, una patología ósea, o puede haber otras causas. Aquí hay algunas posibles causas, mi compañero les dirá otras más adelante. Tenemos que primero descartar que no haya una hiperfosfatasemia benigna familiar, que es un aumento persistente de la fosfatasa alcalina en los miembros de una misma familia en ausencia de una patología o causa clara de este aumento. Esto es, digamos, de naturaleza hereditaria, es autosómica dominante, y el aumento puede ser ocasionado tanto por la fracción ósea como por la intestinal. También encontramos causas hepáticas que ya serían patológicas. En ellas el paciente, si da positivo en este examen, puede tener, bueno, voy a mencionar algunas porque la lista es larga. Podemos encontrar una coledocolitiasis, las estenosis biliares posoperatorias, colangiocarcinoma, colangitis esclerosante primaria, algunas enfermedades pancreáticas, neoplasias, pancreatitis crónica, bueno, entre otras. Y aquí encontramos las causas óseas. Como ya mencioné, puede haber una fractura que no se ha encontrado, tumores primarios, metastásicos.
eso, para poder seguir el estudio tenemos que también hacer otros exámenes, como ya medir como el calcio aparte y el fosfato también aparte para encontrar pues la enfermedad. Esta sería un aumento de la fosfatasa alcalina granulocitaria, que podría ser debido a una aplasia medular, una mielofibrosis idiopática, una policitemia severa, una leucemia aguda, entre otras. Les dejo la tabla. Y también encontramos las causas ya precisamente más neoplásicas, porque algunos tumores, como mencioné antes, pueden producir isoecimas tumorales, por ejemplo el pulmonar, el testicular, que encontramos el seminoma, el tumor, la neoplasia ovárica, los tumores mucinosos y mesonéfricos, el prostático, laringio, pancreático, el colon, el de recto, gástrico y linfoma intestinal. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los valores de referencia. Entonces tenemos que los resultados de la fosfatasa alcalina, esos se van a indicar por unidades por litro. Entonces tenemos que para los hombres y las mujeres que sean mayores de 18 años, un nivel de fosfatasa alcalina se va a encontrar normal si está entre 37 y 116 unidades por litro. Entonces los valores normales pueden variar ligeramente pues debido a un laboratorio u otro. También pueden variar por la edad y por el sexo. Entonces aquí tenemos como una pequeña tabla en la que vemos los valores generales para los niños y para los adolescentes. Pues así hablando por encima podemos ver que, por ejemplo, los niños de 1 a 3 años hay un valor, y también así mismo también hasta 16 y 18 años ahí van variando, y también lo mismo para las mujeres. Por el sexo también cambia digamos, los valores que son permitidos un poquito más por normal. Dame la siguiente, por favor, María. Bueno, entonces, cuando sale positivo, entonces las fosfatasas alcalinas están básicamente, bueno, se encuentran en todo el cuerpo, pero están básicamente o fuertemente presentes en 3 tejidos, lo que sería el hueso, la placenta y en el hígado. Y su elevación puede indicar una alteración de algunos de estos tejidos. Entonces, hay muchas razones por las que la fosfatasa puede estar alta, y también hay muchas razones por las que pueden estar baja, pero pues aquí les voy a dar como las dos primeras, las fisiológicas más comunes, y pues la tercera pues la más común, y que es la que más importancia tiene. Entonces tenemos que hay muchos niños que consultan, o adolescentes que son traídos porque tienen niveles altos de fosfatasa alcalina, pero están habitualmente producidos porque sus huesos están creciendo, y esa es la razón de esa elevación de la fosfatasa alcalina. Eso es normal y fisiológico. Por otro lado, también durante el tercer trimestre del embarazo, el crecimiento de la placenta también genera elevaciones normales de la fosfatasa alcalina. Y sin embargo, la última razón, que es la tercera, que es la que le hay que aumentar, es la más importante y la de mayor relevancia. Esta, porque la fosfatasa alcalina es cuando hay un problema hepático, y la fosfatasa alcalina indica una disminución de la expresión de la eliminación de la bilis por parte del hígado. Esto puede ser producido por un problema propiamente del hígado, o por un problema de la vía biliar, que una obstrucción del conducto que lleva desde la bilis hasta el hígado, un conducto que pues que llevaría la bilis desde el hígado hasta el intestino. Entonces sería eso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, entre los síntomas, bueno, la fosfatasa alcalina muchas veces no da muchos síntomas. Sin embargo, cuando esta elevación se acompaña de ciertos síntomas, puede indicar que el origen de esa elevación está en el hígado, y esos síntomas son de primer lugar en la ictericia, que tenemos que la ictericia vemos ese color amarillo que por la acumulación de la bilis en la piel, y que en las esquinas que es la parte blanca del ojo, y eso es lo que le hace un aspecto típico a las personas que tienen alguna enfermedad hepática. El segundo síntoma es la coluria, que se indica como una coloración de la orina tipo Coca-Cola o té cargado. Y la tercer síntoma que vemos es la picazón o prurito, que puede llegar a ser muy intenso y muy molesto en las personas que tienen una enfermedad colestática. Entonces, para avanzar en ese diagnóstico de una fosfatasa alcalina elevada, habitualmente se solicita un segundo examen, que sería la GGT o la gamma-glutamil transfettidasa. Y cuando esta enzima está elevada, confirma que, junto con la fosfatasa alcalina, confirma que esa elevación se debe o es de origen hepático. Y pues ya una vez que tenemos que el problema está ubicado en el hígado, el siguiente paso es hacer un examen de imágenes, en el cual puede haber una ecografía abdominal, un escáner, una resonancia, y el objetivo de esos exámenes va a ser hacer una dilatación de la vía biliar, es decir, si hay una obstrucción, algo que está tapando la vía biliar, y este examen también nos permite ver cómo está el hígado, propiamente, si hay evidencias de una fibrosis, de una cirrosis hepática,
y si identificamos que hay una obstrucción de la vía biliar, hay dos casos importantes, entre las que vemos que cuando vemos que hay una obstrucción de la vía biliar, pues la más habitual es la presencia de cálculos o piedras que habitualmente se originan en la vesícula y que pueden pasar desde la vesícula biliar y taparlas, o también se puede dar el caso de un tumor que puede estar en la vía biliar propiamente, o también se puede en el páncreas, particularmente en la casa del páncreas. Y pues de esta manera obstruyen la vía biliar y generan una elevación de la fosfatasa alcalina. Ahora, muchas veces también se da la bilirrubina, por otro lado, cuando no se encuentra una solución de la vía biliar, entonces el problema es propiamente el hígado. Y pues eso sería todo por parte de la fosfatasa alcalina, ya lo que seguiría sería la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Como pueden ver, pues la fosfatasa alcalina no es un examen específico del sistema gastrointestinal. Miren que, por ejemplo, ella se eleva no solamente en procesos intrahepáticos, gastrointestinales, oclusores de la vía biliar, neoplásicos a nivel hepático de vía biliar, sino que también es un marcador tumoral, por ejemplo, para hueso. Entonces, por ejemplo, si estamos sospechando un cáncer óseo, la fosfatasa alcalina puede llegar a estar aumentada. Si estamos pensando en una enfermedad placentaria, por ejemplo, con un tumor a nivel de la placenta, como alteraciones a nivel de la implantación de la placenta, también puede llegar a estar aumentada. También puede llegar a estar aumentada a nivel cuando tenemos problemas intracerebrales, intracardíacos, etcétera. Sin embargo, y en corazón es mucho menos específica que el sistema gastrointestinal como hígado, vía biliar, colon, hueso, en donde de pronto es un poco más específica. Tienen que tener en cuenta cuando pidan una fosfatasa alcalina que la fosfatasa alcalina puede llegar a tener unos falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos positivos? Salen alta, pero en realidad es falso ese valor, no está alta. Una de las principales causas por las cuales tiene falsos positivos son los traumas. Pacientes, por ejemplo, que han tenido caídas, traumas, fracturas también. En las fracturas, como hay compromiso óseo, puede llegar a estar alta la fosfatasa alcalina. Entonces, siempre contextualizar con la clínica del paciente. Y como bien lo decía el compañero, en ocasiones es bueno también apoyarnos en otro tipo de paraclínicos. Por ejemplo, si yo estoy sospechando en que la fosfatasa alcalina está alta porque hay un compromiso hepático, pues apoyarme en el examen físico, ictericia, ascitis, dolor abdominal, hepatosplenomegalia. Y puedo llegarme a apoyar además en otras enzimas, como las vamos a ver más adelante, como es la TGO, la TGP, la GGT, para determinar si es algo intrahepático. Si es algo a nivel obstructivo de la vía biliar, puedo llegarme a apoyar también en la clínica, acolia, coluria, ictericia, prurito, etcétera, pero además en una ecografía de hígado y de vías biliares. Si yo sospecho de procesos colónicos, por ejemplo, puedo llegar a apoyarme también en ecos abdominales totales, radiografías, en la parte del examen físico, la historia clínica, de los hábitos intestinales de estos pacientes. Igualmente con hueso, pienso, por ejemplo, que el paciente está haciendo una malformación ósea y tiene una radiografía sugestiva de un tumor óseo, pues puedo apoyarme en la fosfatasa, pero es al ser un clínico tan inespecífico en donde puede llegarse a elevar por tantas cosas, es bueno que tomemos en cuenta muy en cuenta pues la historia clínica, el examen físico y apoyarnos además de otros paraclínicos para poder llegar a un diagnóstico certero. Fue muy bien la presentación, muchachos. Gracias. A ustedes. Nicole. Sí, ya comparto. Vale.
¿Listo? Empecemos, por favor. Buenos días. Espérate, me quiero prender la cámara. Ya. Bueno, nosotras nos tocó presentar el TGP, más conocida también como ALT o alanina aminotransferasa. Espérate que presentar. Ya. Nosotros pues en esta presentación les vamos a hablar sobre la definición y para qué sirven en nuestro cuerpo, vamos a hablar sobre los valores normales, a qué patologías están asociadas y pues hicimos como un gráfico para concluir. Bueno, la definición tenemos que la TGP es una transaminasa pirúvica o ALT, que es alanina aminotransferasa. Esa es producida única y exclusivamente en el hígado. Entonces tenemos que, pues por esta razón, cuando hay alguna alteración en este órgano, se puede verificar que hay un aumento de esta enzima en la sangre. ¿Para qué nos sirve? Esta enzima normalmente se mide con el objetivo de evaluar si el hígado, de evaluar la salud del hígado. ¿Esta enzima qué hace? Lo que hace es que coloca correctamente unos determinados aminoácidos para que ocurra la síntesis proteica, es decir, para hacer proteínas necesarias para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Siguiente. Bueno, los valores normales tenemos que en un rango general normal sería entre 7 y 56 unidades por litro, pero en las mujeres es hasta 31 y en los hombres hasta 40. Entonces, cuando hay una ALT muy alta o TGP muy alta, 10 veces superior a lo normal, es porque normalmente hay una alteración que está provocada por una hepatitis aguda, que es causada por un virus o un uso de algunos medicamentos. Cuando es 100 veces superior a lo normal, es muy común en utilizadores de drogas, alcohol y otras sustancias que causan daños graves al hígado. Cuando está 4 veces superior a lo normal, es una señal de hepatitis crónica y por lo tanto puede ser signo de enfermedad hepática como cirrosis o cáncer, por ejemplo. Bueno, aquí definimos como los síntomas cuando un paciente necesita pues ir a consultar a su médico, cuando él presenta sobre todo orina oscura, pues cuando presenta coluria, ictericia, cuando presenta, por ejemplo, que se le infla el estómago y está duro, esos son como los síntomas de alerta para que el paciente vaya a ver al médico y nosotros pues poderle tomar el diagnóstico. Cuando pues un paciente nos llega así, nosotros pensamos de una pues que ha de ser una hepatomegalia, por lo que esta enzima es mayormente presente en el hígado. ¿Qué patologías están asociadas a esta enzima? Pues podemos tener una hepatitis, podemos tener una cirrosis, siempre va a estar elevada porque o hay un consumo excesivo de drogas o sustancias ilícitas o el alcohol o porque previamente el paciente ya estuvo con una enfermedad presente en el hígado como lo es la hepatitis. También hicimos una pequeña comparación en la diferencia del TGP y el TGO, que la diferencia es que el TGP es mayormente presente en el hígado. También se encuentra en menores cantidades en el corazón, en los riñones y en el cerebro, pero se evalúa más para el hígado. A diferencia del TGO, que esta sí se encuentra en los diferentes tejidos del corazón, del hígado y del cerebro. Y para concluir, pues hicimos un pequeño cuadro donde explicamos todo lo que metimos en las diapositivas, pues que también es llamada alanina aminotransferasa, que es más conocida de esta forma. Sus valores normales están entre 7 y 56 unidades por litro. Es una enzima
que está localizada en el hígado y se ve mayormente, o sea, en los exámenes es porque la evaluamos para el hígado. Se consulta al médico cuando hay hinchazón de estómago, coluria, ictericia, y encontramos que el TGP está alto cuando anteriormente hubo una hepatitis por drogas o por alcohol o por una enfermedad como la cirrosis o el cáncer. Esas fueron nuestras fuentes y listo. Muy bien. Sigamos, por favor, con la otra aminotransferasa y al final doy las conclusiones de las dos. ¿A quién le tocó? Ya comparto. ¿Ahí se ve la pantalla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí se ve. Sí. Listo, entonces, bueno, nosotros les vamos a explicar, mi grupo está conformado por mi persona y María Alejandra Marín, y les vamos a hablar sobre el aspartato aminotransferasa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se analiza? Esta es una enzima que podemos encontrar en varios tejidos del organismo, pues más que todo en los mamíferos. Esta se encuentra especialmente a nivel del corazón, también en el tejido muscular y también en el hígado. También podemos encontrar que se ha encontrado que esta también está a nivel citoplasmático y mitocondrial. Digamos que cualquier alteración en los tejidos, cualquier daño, se ve reflejado con un aumento en el torrente sanguíneo de esta enzima. Y pues la cantidad que se libera es directamente proporcional al daño. También se puede encontrar elevada cuando tenemos un infarto agudo de miocardio, por la misma razón de que la encontramos en tejido pues, del músculo cardíaco. Y también en diferentes miopatías, que son enfermedades que alteran a nivel muscular, o también se puede encontrar elevada por uso de fármacos. Esta enzima se utiliza para el estudio de enfermedades hepáticas. La aspartataminotransferasa es una enzima que se encuentra en altas concentraciones en el hígado, el corazón y los músculos, como ya le dijo el compañero. Esta enzima es el resultado de... Este examen se hace para tener el resultado de la enzima en sangre. Y esto lo que se toma con otras pruebas para ver qué tan daño hepático tiene la persona. Se toma con la ALP, la ALP y la bilirrubina. Los valores normales dependen del laboratorio. Va de 8 a 33 unidades por decilitro, de hombres es de 14 a 20 y en mujeres de 10 a 33. ¿Cómo se hace el procedimiento? Como cualquier examen de sangre. Se hace pues una limpieza de la zona, se pone un torniquete, se toma una jeringa, se extrae la sangre y cuando se va a quitar la jeringa ya de la vena se pone y se hace presión con una argolla. ¿Cuáles son los riesgos de este examen? Los mismos, que el paciente puede contraer una flebitis por una mala higiene, puede haber un hematoma, puede haber una extravasación de la vena, en algunos casos pueden haber mareos o hasta desmayos, porque hay pacientes, digamos más que todos los niños, que le tienen miedo a lo que son las vacunas. Entonces, listo. ¿Cómo prepararse? Pues básicamente aquí es lo que dice la diapositiva,
que hay que decir al médico pues los medicamentos que usted está ingiriendo y hierbas, pues no sé, hay gente que toma pues como aquí dice valeriana, o hay una mata que es como para adelgazar, que no me acuerdo cuál es el nombre, y pues hay que decirle si uno es alérgico a algún medicamento, o en caso de ser mujer, si se está en embarazo. Listo. Entonces, a eso lo dices tú. No. ¿Cómo se solicita? Entonces, el aspartato aminotransferasa se puede solicitar como parte pues, de un chequeo rutinario de salud. También se puede realizar junto con otras pruebas para evaluar a una persona con signos y síntomas de enfermedad hepática. Por ejemplo, encontramos que entre estos signos y síntomas encontramos pues, debilidad, cansancio, pérdida de peso, podemos encontrar ictericia, que es la coloración amarillenta pues, de la piel y las escleras, podemos encontrar dolor, hinchazón a nivel abdominal, también hinchazón a nivel de las piernas y en los tobillos. También si un signo puede ser, digamos, aparición de moretones, pero con facilidad, no por algún tipo de trauma. Y también prurito. Listo. Entonces, también se puede solicitar la determinación del aspartato de manera aislada o en conjunto con otras pruebas, pero los pacientes que, digamos, tienen un riesgo elevado de enfermedad hepática. Porque, o sea, hay muchas personas con enfermedad hepática que son de tipo leve que no muestran ni signos ni síntomas. Entre las personas que tienen un riesgo elevado de enfermedad hepática se encuentran, por ejemplo, personas que hayan estado expuestas al virus de la hepatitis, personas con un consumo excesivo pues, de alcohol, personas con sobrepeso o diabetes, personas que estén tomando algún medicamento que puede dañar el hígado, como lo mencioné anteriormente, y pues esto eleva los niveles de esta enzima. Y pues también hay que tener en cuenta las personas que tienen antecedentes de familiares con enfermedad hepática. Entonces, los valores altos. Entonces tenemos que pueden ser por hepatitis aguda, por hepatitis crónica o por otras causas. Cuando es por hepatitis aguda, por infección vírica, entonces se ha encontrado que el aspartato se mantiene elevada más o menos durante 1 o 2 meses. Y se ha sabido que puede tardar entre 3 y 6 meses en llegar a normalizarse. La concentración de aspartato también puede aumentar de forma importante, más o menos unas 100 veces, a consecuencia de la exposición a fármacos o sustancias tóxicas para el hígado. Así como también se puede ver reflejado en una disminución del flujo sanguíneo provocando una isquemia a nivel hepático. Cuando hablamos ya de la hepatitis crónica, normalmente es, digamos, menos de 4 veces el valor de la unidad, que es el límite de referencia. O sea, en estos casos, la concentración de aspartato oscila entre valores normales y ligeramente elevados. Por lo que yo entendí que hay que solicitar una prueba en diferentes periodos para ver el rango de variación del patrón. Y también podemos encontrar otras causas en las que podemos observar aumento moderado del aspartato, por ejemplo, por una obstrucción de los conductos biliares, también en caso de cirrosis o algunos tipos de cáncer hepático. El aspartato también encontramos, como ya lo dije anteriormente, que puede aumentar en caso de un infarto, pues, del miocardio y de lesiones musculares, porque también encontramos en el músculo. Bueno, tenemos que también o sea, con frecuencia el aspartato se toma conjuntamente con la enzima que ya mis compañeros del anterior grupo mencionaron, que fue la ALT, que es la alanina aminotransferasa, y pues que también se encuentra elevada a nivel sanguíneo cuando las células hepáticas se encuentran dañadas. Entonces, sí, lo que dice aquí, en la mayoría de enfermedades hepáticas la concentración de la ALT se eleva más que la AS, de forma que el cociente de AS será más bajo. O sea, hay algunas excepciones en las que el cociente de AS y ALT suele estar aumentado. Por ejemplo, en la hepatitis alcohólica, la cirrosis, en la hepatitis C, o también en primeros días de hepatitis aguda o por una obstrucción biliar. Cuando hay lesiones musculares o cardíacas,
La concentración del aspartato puede ser superior, más o menos de 3 a 5 veces más alta. Esta enzima también puede estar elevada por lo que son medicamentos o tóxicos. Hay unos como lo que es el alcohol, los opiáceos, la aspirina, la ampicilina, todos esos medicamentos también medicamentos y tóxicos pueden también elevar la enzima en sangre. ¿Qué otras pruebas se realizan para conocer, digamos, las enfermedades hepáticas? Son lo que es las pruebas de hepatitis A, B y C. También se hacen pruebas para detectar la exposición a fármacos, la concentración de etanol. También hay pruebas que se hacen con el metabolismo férrico pero también pruebas genéticas para destacar lo que es una hemocromatosis hereditaria. Y también se usan pruebas digamos, para verificar la expansión que tiene la lesión en el hígado y se hace como una universidad de ese pedacito. Listo, eso sería todo. Muy bien, chicos. Bueno, la TGO y la TGP son también denominadas enzimas hepáticas. Como bien lo vieron durante la presentación, no es que sean específicas netamente de hígado, pero de todos los exámenes que uno puede llegar a pedir, hay unas pruebas que son un poco más específicas para funcionamiento hepático. Dentro de ellas está AST, la ALT. Más adelante vamos a ver las bilirrubinas. Y en este módulo no vamos a ver, pero cuando vayan a quinto año, lleguen a quinto año y vean medicina interna, van a ver otras pruebas que también hablan del funcionamiento hepático, como son los tiempos de coagulación, APT, la PTT, el INR, el tiempo de sangría. La TGO y la TGP evidentemente evalúan, le hablan a uno de funcionamiento hepático. Sin embargo, tiene uno que tener en cuenta que hay otros órganos en las que se puede llegar a producir. Siempre ¿a uno para qué le sirve la TGO y la TGP? Para determinar el grado de daño hepático en un paciente en un momento determinado. Y hay dos conceptos que de pronto no lo mencionaron los compañeros, pero es lo que más me interesa que ustedes conozcan. De los valores de referencia que ellos mencionaron, uno toma en cuenta la elevación de 3 veces o 10 veces el normal que tienen estas. Es decir, si uno tiene una TGO o una TGP, si está 3 veces el valor normal, uno habla de hepatopatía. Este paciente tiene una enfermedad hepática. Pero cuando uno esa misma AST o ALT las tiene en 10 veces el valor normal, no habla de hepatopatía, habla de hepatitis. Y hay una diferencia grande entre hepatopatía y hepatitis, porque es que la hepatopatía significa enfermedad hepática, pero hepatitis significa más inflamación hepática. La ALT y la AST se elevan muchísimo más cuando hay inflamaciones hepáticas, llámese hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, ¿sí? Llámese cáncer hepático. Cuando hay una cirrosis hepática, que es una hepatopatía, puede llegar a estar elevada 3 veces el valor normal. Si hay un absceso hepático, 3 veces el valor normal porque es una hepatopatía. Si hay una obstrucción a nivel del hígado por los conductos biliares, eso es una hepatopatía. Trauma hepático, hepatopatía, 3 veces el valor normal. Pero cuando hablamos propiamente de inflamación, las hepatitis, cáncer hepático, etcétera, tenemos que tomar en cuenta más 10 veces el valor normal para hablar de hepatitis propiamente. Muy completa igualmente las presentaciones, chicos. Vámonos concomitante con estas bilirrubinas y LDH. ¡Lista! ¿A quién le tocó? Perdón, profe, ¿puede repetir, por favor? LDH y bilirrubinas. Bilirrubina. Bilirrubina somos nosotros, profe.
que falta yo? Dale, dale. Ay, ¿qué pasó? Listo, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ok, ya. Bueno, listo. Primero que todo, buenos días, doctor, compañeros. Pues a Valery García y a mí, pues Gustavo Giraldo nos correspondió hablarles un poco de pues, el paraclínico que es la bilirrubina. Sigue, ¿vale? Entonces, bueno, como contenido, lo que les vamos a explicar un poco y a presentar sería una descripción general de lo que es la bilirrubina, para qué se realizan los estudios o exámenes de la bilirrubina, su ruta metabólica, porque es importante saber, digamos, de dónde sale la bilirrubina, los valores normales y las alteraciones de estos valores, pues, en qué ocasiones se podrían, digamos, pues, observar. No se escucha, vale. Vale, no se escucha. Es una mierda.
No, hijo de puta, ¿qué pasó? Listo, ¿ahorita sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, listo, ok. Qué pena, porque es que tuve un problema ahí con el internet. Listo, entonces les voy a hablar un poco sobre la ruta metabólica de la bilirrubina. Denme un segundo, yo anoto acá. Listo. Entonces, para saber un poco sobre esta ruta metabólica es importante saber que los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, ¿cierto? Entonces, estos glóbulos rojos, a cumplir esta vida media, van a llegar al vaso o al retículo endoplasmático, en donde se van a dividir en dos, en un grupo hemo y en un grupo globina. Entonces, el grupo globina, este es el que le va a dar el color pues a la sangre como tal, y este se va, digamos, por decirlo así, a disolver en el cuerpo como aminoácidos para formar nuevas proteínas. El grupo hemo se va a unir a otras enzimas como son la hemopsidasa, la biliverdina, y la biliverdina se va a formar la biliverdin reductasa. Entonces, al formarse la biliverdin reductasa, se va a formar algo que se llama la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta también se le conoce como bilirrubina no conjugada, y una característica fundamental de esta es que esta es insoluble en agua, pues por ende no va a poder viajar por sí sola, digamos, por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿de qué va a necesitar esta bilirrubina indirecta o esta bilirrubina no conjugada? Va a necesitar de una proteína que se llama albúmina. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada, al unirse a la albúmina, va a poder pues, viajar hacia el hepatocito, en donde pues ya en el hígado como tal se va a secretar como la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. En este momento, esta bilirrubina sigue siendo insoluble en agua, entonces va a necesitar de una enzima que se llama la UDP, que es la glucuronil transferasa, que le va a permitir que esta sea soluble en agua y pues pueda así, digamos, viajar por la sangre por sí sola. Sigue, vale, por favor. Listo. Entonces, esta bilirrubina directa o conjugada se va a excretar hacia el intestino grueso, el intestino delgado, en donde van a, digamos, gracias a una bacteria, van a oxidar esta bilirrubina formando el urobilinógeno, ¿correcto? Entonces, el urobilinógeno, el 80% de este se va, digamos, a eliminar en las heces, formando la estercobilina, que es la que le va a dar el color marrón a las heces. Y el otro 20% se va a excretar por la orina, el cual le va a dar pues, el color amarillento y se va a tomar este como la urobilina. De este 20%, el 90% vuelve a la bilis y se vuelve a reciclar para volver a hacer todo este proceso metabólico como tal. Listo, como tal, en los valores de referencia tenemos que los valores normales de la bilirrubina. Bueno, primero que todo hay que saber que existen, pues, como ya lo mencioné anteriormente, una bilirrubina directa, indirecta o conjugada o no conjugada, ¿correcto? Entonces, la bilirrubina total, digamos, es la combinación de la bilirrubina directa pues indirecta, formando la bilirrubina total, que lo normal son de 1,2 miligramos por decilitro en adultos y generalmente 1 miligramo por decilitro en menores de 18 años. Los valores normales de la bilirrubina directa son generalmente de 0,3 miligramos por decilitros. Los valores bajos pueden ser afectados por medicamentos, por vitamina C, por el fenobarbital, que es un medicamento que se usa para las convulsiones y para la ansiedad, y la teofilina, que se usa para las sibilancias o para los dolores, digamos, pues en el pecho como tal. Los valores normales de los recién nacidos van a depender, digamos, de la edad del bebé en horas y si es prematuro o no. Estos valores también van a variar dependiendo, digamos, si es una paciente femenina, si es un paciente masculino, la edad, entonces también hay que tener eso en cuenta. Bueno, ya tenemos entonces unos valores de referencia, ya tenemos unos valores normales.
¿Por qué se pueden ver afectados estos niveles o por qué pueden estar altos? Los altos niveles de bilirrubina en la sangre pueden ser causados por diversas patologías, por lo menos en algunas infecciones como la vesícula biliar infectada o colecistitis, en enfermedades que causan daño al hígado como la hepatitis, la cirrosis o la mononucleosis, o las enfermedades que causan obstrucción de las vías biliares, como los cálculos biliares o el cáncer de páncreas. Tenemos también que una rápida destrucción de los glóbulos rojos en la sangre, como a causa de la anemia drepanocítica, o una reacción alérgica a la sangre que resulta pues durante una transfusión. Y esto lo podemos llamar una alergia, una reacción a la transfusión. Tenemos también que los valores altos pueden ser por medicamentos que pues pueden aumentar los niveles altos de bilirrubina, y esto incluye muchos antibióticos. Tenemos entonces medicamentos que pueden conducir a valores bajos de bilirrubina y a unos medicamentos que pueden conducir a unos niveles altos. Entonces tenemos muchos antibióticos, por ejemplo, el uso de píldoras anticonceptivas, el diazepam, el flurazepam, la indometacina y la fenitoína. Tenemos también otras alteraciones. Tenemos, como les dije anteriormente, la principal alteración de la bilirrubina es la ictericia. Ya sabemos que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido a la concentración de bilirrubina en la sangre. Pero tenemos otra afección, y es el síndrome de Hilbert. Esta es una enfermedad hereditaria que va a afectar la forma que el hígado procesa la bilirrubina. Entonces, aunque la ictericia puede ocurrir en algunas personas con el síndrome de Hilbert, la afección no es dañina. Entonces, esta bilirrubina va a ser producida cuando se eliminan los glóbulos rojos, pero entonces el hígado no va a procesar la bilirrubina de una forma adecuada. Entonces ya con esto culminamos nuestro tema y estas fueron nuestras fuentes de información. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muy completa la presentación. Bueno, en bilirrubina es muy importante tener en cuenta que hay 3 tipos de bilirrubina, una que es total, directa e indirecta, ¿sí? Y que según la que aparezca elevada, asimismo uno considera dónde está el daño. Y esto es muy importante que se lo aprendan porque eso es pregunta de examen. Si la bilirrubina que uno ve afectada es la total, uno tiene que ir y mirar si es a expensas de la directa o si es a expensas de la indirecta. Si la bilirrubina total está aumentada y la que más está aumentada es la bilirrubina indirecta, entonces uno piensa en que las causas de esa hiperbilirrubinemia son de origen prehepático. Es decir, hay algo antes del hígado que está ocasionando hemólisis o daño en los glóbulos rojos, porque recuerden que la bilirrubina es producto de la destrucción de los glóbulos rojos, proviene del grupo hemo. Entonces, ahí entraría el Gilbert, entrarían las anemias hemolíticas, entraría la destrucción eritrocitaria a nivel esplénico, entrarían enfermedades autoinmunes, entraría traumas, ¿sí? Todo lo que pasa con el glóbulo rojo antes de que pase por el hígado. Si uno ve que esa hiperbilirrubinemia es a expensas de la bilirrubina directa, uno tiene que pensar en que las causas están o a nivel del hígado o después del hígado. A nivel del hígado, todas las hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis C, cáncer hepático, absceso hepático, cirrosis hepática, traumas hepáticos, todo lo que compromete el hígado. Pero yo también tengo que pensar en que puede llegar a haber algo después del hígado. ¿Y qué hay después del hígado? Todo lo que obstaculice o obstruya la vía biliar. Un tumor a nivel del ducto cístico o un cálculo a nivel
nivel del conducto cístico, una coledocolitiasis, un tumor a nivel de la ampolla de Vater, un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, ¿sí? Todo lo que pueda llegar a obstaculizar la salida de bilis, o de bilirrubina, perdón, después del hígado, tendría que pensarlo si la hiperbilirrubinemia es a expensas de la indirecta, ¿sí? Hay dos síntomas que son característicos y que son muy frecuentemente encontrados cuando la hiperbilirrubinemia es obstructiva, es decir, que es poshepática, y son la acolia y la coluria. Cuando ustedes tengan una hiperbilirrubinemia, siempre la coluria puede llegar a estar en hepáticas y poshepática, pero la colia siempre está en la poshepática. Entonces, cuando yo además encuentro acolia con una hiperbilirrubinemia indirecta, yo pienso en que la obstrucción está después del hígado. Hay un callo, hay un tumor en la ampolla de Vater, hay un tumor de la cabeza del páncreas, etc. Si no hay acolia, yo me ubico más dentro del hígado. Hepatitis, todos los tipos de hepatitis, cáncer hepático, cirrosis hepática, etc. Pero eso es lo importante, determinar si la hiperbilirrubinemia es directa o indirecta. Si es indirecta, las causas son prehepáticas, Gilbert, hemólisis, anemias hemolíticas, enfermedades autoinmunes, traumas, secuestro esplénico. Si es hiperbilirrubinemia directa, yo pienso en que el problema está a nivel del hígado o después del hígado. Los tipos de hepatitis, sea hepático, cirrosis, absceso, trauma hepático o después del hígado. Obstrucciones. ¿Listo? Muy bien la presentación, chicos. LDH. Ya van a compartir, profe. Señora. Nosotros los del LDH también hicimos análisis. Entonces, si quiere, pues podemos presentarle primero LDH, después pues, la milasa o... Perfecto. Súper que cojan las dos porque las dos se relacionan siempre. Sí, de una vez presenten las dos. Bueno, buenos días. A mi compañero Joan y a mí nos correspondió hacer dos paraclínicos que ya les vamos a mostrar más adelante. Entonces, sigue por favor, Joan. Tenemos de que los paraclínicos son exámenes que le permiten a una persona dar un diagnóstico, ver el grado exacto de severidad que se hay frente a una situación que se está enfrentando el médico y descartar también pues las sospechas clínicas que se tengan. Siguiente. En la tabla de contenido, como ya les estaba diciendo, vamos a exponer los dos paraclínicos. El primero es la amilasa y el segundo es el LDH. Básicamente vamos a hablar sobre qué son, el uso que se tiene, el motivo por el cual se piden estos exámenes, los valores de referencia y las enfermedades que están asociados a estos. Sigue, por favor. Entonces, pues vamos a comenzar primero con la parte de la amilasa. Tenemos de que la amilasa es una enzima sintetizada por el páncreas y las glándulas salivares. Tienen como función facilitar la digestión pues, de la parte de los monosacáridos. Entonces tenemos pues en las imágenes las glándulas salivares y el páncreas. A partir del páncreas lo hace por su función exocrina. Entonces tenemos de que la amilasa cuando vamos a tomar en el examen la podemos tomar ya sea en orina o en suero. Tenemos de que cuando está elevada en suero o pues en sangre se llama hiperamilasa y tenemos amilasuria cuando está elevada en orina. Sigue por favor. Tenemos entonces pues para hacer como una especie de recorderis la amilasa, cuando estamos hablando de la cavidad oral, ella se combina con ella está en la saliva, entonces tenemos de que cuando consumimos un alimento, básicamente lo que ellas van a hacer es como hidrolizar, como degradarlas, hacerlos en pequeños como
porciones de glucosa como la parte de los disacáridos, y estos van a ir pues bajando siguiendo el proceso. Ya después vamos a volverla a encontrar en el páncreas, donde por los jugos pancreáticos van a ser llevados hasta la ampolla de váter por el conducto pancreático, y de ahí va a terminarse como tal pues la digestión de estos monosacáridos. O sea, los que ya venían desde arriba como más chiquitos se van a volver muchísimo más chiquitos ya como para que sean absorbidos en la parte pues del intestino delgado. Tenemos que los valores normales o los valores de milasa normales son de 40 a 140 unidades por litro, o también pueden ser 0.38 a 1.42 microcard. La verdad, estábamos buscando y nos dimos cuenta que esto puede variar mucho dependiendo del laboratorio, incluso a veces dependiendo como del país donde se realicen los exámenes, pero pues siempre uno se puede apoyar con los valores que le dan ahí mismo y uno ya sabe cuándo está elevada o cuándo no está elevada. Tenemos que en orina son de 2.6 a 21 unidades internacionales por hora, y aquí ya vamos a empezar a hablar de a qué podemos asociarlo. Cuando estamos hablando por lo menos de la amilasa, nos dimos cuenta, mi compañero y yo, de que es una enzima que puede ayudarnos a decir cómo se encuentra el pan, ya sea que esté muy debajo la amilasa de los niveles normales o esté muy por encima. Cuando la encontramos elevada, podemos tener como una enfermedad que es la pancreatitis aguda, donde vamos a tener de que ya sea por una obstrucción o ya sea debido al alcoholismo, la vamos a tener. Este examen estábamos revisando y usualmente se pide cuando vemos los síntomas de la pancreatitis aguda, lo que nos estaba comentando el doctor la semana pasada, la clase pasada, lo siento, que él nos decía de que el dolor típico en cinturón, o por lo menos cuando vemos el signo de Cullen. Entonces vamos a tener de que esta se va a elevar casi 3 veces de sus niveles normales. ¿Cuál es el problema de esto? De que ella se eleva como alrededor de los 7 primeros días y ya después vuelve a la normalidad. Entonces como que puede pues, el examen como confundirse también. Tenemos ya de que cuando los niveles son demasiado bajos, los podemos ver por una pancreatitis crónica debido a que ya hay como una especie de cicatrización en el tejido que no nos está produciendo pues la amilasa suficiente. Tenemos que también, siguiente por favor, se puede observar en otras causas, por lo menos a nivel de las glándulas salivares, por lo menos lo que se llama coloquialmente la parte de las paperas, también vamos a tener la amilasa aumentada, que es lo que pues estábamos revisando, de que a no ser de que sea como causas como un cáncer específicamente de las glándulas salivares, también nos podrían diagnosticar las paperas, pero usualmente no se tiende a enviar porque las paperas es más bien como un diagnóstico de la clínica, o sea, de que ya como que a simple vista, haciendo como un buen examen clínico, podemos darnos cuenta. Otras causas, podemos ver el cáncer de páncreas, ovarios y pulmones. Ellos tienen como una especie, se aumentan bastante cuando estas enfermedades. También tenemos la obstrucción de las vías biliares, como la colecistitis, la infección de las glándulas salivales, como las paperas, como ya les venía mencionando, una obstrucción de los ductos de las glándulas salivales, una oclusión intestinal, una amilasemia, la obstrucción de las vías biliares o pancreáticas, la úlcera perforada, un embarazo ectópico. Hay que tener en cuenta aquí que pues, estábamos leyendo en un artículo de que cuando se suelen aumentar en los embarazos ectópicos es porque este embarazo ectópico pues tiene como que ya está expensas casi de romperse. Tenemos que también la podemos ver en hepatitis viral aumentada, insuficiencia cardíaca congestiva, pues la vamos a ver disminuida, vamos en el daño del páncreas, como ya les estaba diciendo, por la cicatrización que hay que no se produce suficiente, cáncer gastrointestinal o en el embarazo. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la LDH, que es el lactato deshidrogenasa. Como tal, esta es una enzima que se encuentra prácticamente en todos los tejidos del cuerpo y que desempeña un papel muy importante en lo que viene siendo la respiración celular, ya que cataliza la conversión de lo que es el piruvato al lactato en condiciones anaeróbicas. En este momento podemos ver que la podemos encontrar tanto en tejido pulmonar, los ojos, cerebro, hígado, riñones, corazón, entre otros tejidos.
Bueno, ¿esta cuando se solicita? Esa solicita cuando existe una gran sospecha de que hay un daño a un tejido o tisular, ya sea cualquiera de los órganos anteriormente mencionados, y que también puede solicitarse pues, para controlar las afecciones progresivas como la distrofia muscular y el VIH. El examen general por lo general se realiza como un examen normal de venopunción, donde lo que se busca es las condiciones de la muestra, pues tienen que ser suero libre de hemólisis, el volumen de la muestra viene siendo de 2 mililitros. Dentro de los rangos normales para la LDH total tenemos que en recién nacidos va desde 160 a 450 unidades por litro, niños entre 12 y 18 años de 100 a 290 unidades por litro, niños entre 2 a 12 años entre 120 y 345 unidades por litro, niños menores de 2 años de 155 a 395 unidades por litro, niños de un mes al año entre 170 a 450 unidades por litro, y en el adulto de 140 a 280 unidades por litro. Hay que tener en cuenta que estos rangos varían según el laboratorio en que se realice el examen. También es muy importante tener en cuenta que la LDH total en sí no me va, de una u otra forma, no me sirve como para decir en qué lugar o en qué tejido específicamente está el daño. Entonces, por eso están los exámenes de isoenzimas de LDH, que nos van a indicar específicamente el tejido en el cual está dañado. En la LDH1, esta se encuentra en lo que es el corazón y los glóbulos rojos, la LDH2, lo que es los glóbulos blancos, corazón y los glóbulos rojos, pero en menores cantidades que en la LDH1. La LDH3, lo que viene siendo el tejido pulmonar y el páncreas. La LDH4, glóbulos blancos en los riñones, páncreas y los ganglios linfáticos. Y la LDH5, hígado y los músculos esqueléticos. Bueno, aquí tenemos que las enfermedades que cursan con elevación de LDH. Como dije anteriormente, esta enzima se encuentra en la mayor parte de los tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, en los trastornos cardíacos, pues en el corazón va a causar lo que es, se va a aumentar en lo que viene siendo el infarto agudo del miocardio, miocarditis crónicas, en anemia hemolíticas, en neoplasias, como linfomas de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, entre otras, en leucemias, otros trastornos hematológicos como la púrpura trombótica, anemia megaloblástica, entre otras. Enfermedades también se van a aumentar enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, neumonía, por pneumocystis jirovecii, histoplasmosis, entre otras. Trastornos neumológicos como sarcoidosis pulmonar y enfisema complicado. Cuadros inflamatorios como artritis reumatoidea juvenil complicada, padecimientos gastrointestinales como falla hepática aguda, hepatitis isquémica, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, y trastornos osteomusculares y miscelánea, que como hipotiroidismo, crisis convulsivas, choque inducida por drogas. En conclusión, sí o sí, para llegar a un correcto, digamos, diagnóstico, toca que
toca que, toca que mirar cuál de las LDH está aumentada y así poder localizar preferiblemente el órgano afectado. Esas son las referencias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la LDH es una enzima que no es muy específica de hígado, pero sí es muy específica para procesos gastrointestinales y tumorales. Usualmente la LDH se ha documentado, se ha descrito como parte de los paraclínicos que le sirven a uno para evaluarse respuesta inflamatoria sistémica a muchos pacientes, y actualmente se considera indicativo de morbimortalidad en procesos intraabdominales, intrahepáticos, gastrointestinales y en algunos tumorales como tumores a nivel hepático, pancreático, colónico, pulmonar, entre otros, hematopoyético, porque también se eleva en procesos linfoproliferativos como son los linfomas o mielodisplásicos como son las leucemias. Hay algunas infecciones que también pueden llegar a elevar la LDH, por eso es considerado un signo de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de ellas, infección por COVID-19, la LDH sirve como marcador de morbimortalidad para infecciones virales como es la COVID-19. Otras infecciones como el dengue, la malaria, etcétera, que son infecciones que usualmente hacen metabolismo hepático, o el virus hace metabolismo hepático, pueden llegar también a ser marcadores de morbimortalidad en estos pacientes. El resto estuvo súper completa la presentación, chicos. ¿Quién falta por exponer? Nosotros, profe. Dale, Jan. ¿Me escuchan? Sí, Alexandra. Vale. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer los paraclínicos de lipasa y de la alfa-fetoproteína. Siguiente. ¿Están viendo la presentación? La segunda es que no. Ah, ya. Bueno, la lipasa es un tipo de proteína producida por el páncreas dentro del intestino delgado. Entonces, la lipasa ayuda al cuerpo a que absorba la grasa descomponiéndola en ácidos, y pues es normal tener una pequeña cantidad de lipasa en la sangre, pero pues un nivel alto puede significar una pancreatitis u otro tipo de enfermedad del páncreas. Las pruebas de sangre son de manera pues la más común de medir la lipasa, y otros nombres que se conoce la lipasa es como lipasa sérica, lipasa en sangre o LPS. Siguiente. ¿Para qué se usa? Bueno, la prueba de lipasa se puede usar para diagnosticar pancreatitis u otra enfermedad del páncreas, para averiguar si hay una obstrucción en el páncreas, para detectar enfermedades crónicas que afectan al páncreas, como la fibrosis quística. Pues recordemos que la fibrosis quística es una enfermedad que es provocada por la acumulación de moco en los pulmones, también en el tubo digestivo u otras áreas del cuerpo, y es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y en adultos jóvenes, y pues se dice que esta enfermedad es potencialmente mortal. Siguiente.
¿Por qué necesito una prueba de lipasa? Bueno, se necesitaría esta prueba si se presenta pues síntomas de la enfermedad del páncreas, por ejemplo, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de espalda fuerte, dolor abdominal fuerte y fiebre. Pero también hay que tener en cuenta que se podría necesitar esta prueba de lipasa si tiene ciertos factores de riesgo de pancreatitis, por ejemplo, pues son importantes los antecedentes familiares, la diabetes, los cálculos biliares, los triglicéridos altos y la obesidad. Y también aquí en esta parte hay que tener muy en cuenta que también es un riesgo más alto si fuma o consume mucho alcohol. Siguiente. Bueno, ¿qué ocurre durante la prueba de lipasa? La prueba de lipasa generalmente es un análisis pues, de sangre, y durante esta prueba, como dice ahí, el profesional de la salud va a tomar una muestra de sangre de una de las venas de un brazo con una aguja pequeña, y después va a insertar la aguja, extrae una pequeña cantidad de sangre y la coloca en un tubo de ensayo. Pues aquí tal vez se sienta un poco de molestia leve por la introducción de la aguja o cuando se la saca, pero el procedimiento suele durar menos de 5 minutos. La lipasa también se puede medir en la orina, pero generalmente la prueba de orina de lipasa se puede hacer en cualquier momento del día y no se necesita ninguna preparación pues, especial. Siguiente. Ajá. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer algo para prepararme para la prueba? Pues se dice que uno puede ir en ayunas, no comer ni beber nada durante 8 a 12 horas antes de la prueba de sangre de lipasa. Y si tiene algún riesgo esta prueba, pues los riesgos de la prueba de sangre pues son mínimos. Tal vez se sienta como un dolor leve o se forma un moretón en el lugar donde se va a insertar la aguja, pero pues la mayoría de los síntomas desaparecen rápidamente. Y las pruebas de orina no tienen ningún riesgo, pues hasta ahorita conocido. Siguiente. Bueno, aquí está. Sí, siguiente. Sí, siguiente. Bueno, aquí están los valores de referencia. Los resultados normales son de 0 a 160 unidades por litro o de 0 a 2.67 microcat por litro. Los rangos de los valores normales pues pueden variar ligeramente entre los diferentes laboratorios. Siguiente. Bueno, ¿qué significan los resultados? Un nivel alto de lipasa me podría indicar una pancreatitis, una obstrucción en el páncreas, enfermedad del riñón, una úlcera péptica, problemas de la vesícula biliar. Y un nivel bajo de lipasa me va a indicar o podría significar que hay un daño a las células del páncreas que producen la lipasa. Entonces, esto sucede pues en ciertas enfermedades como la fibrosis quística que ya la había dicho anteriormente. Bueno, regresate un momentico. Bueno, aquí en esta parte dice que si los niveles de lipasa no son normales, eso no significa que necesariamente esa persona tenga un problema pues médico que requiera un tratamiento. Algunos medicamentos como la codeína y las píldoras anticonceptivas pueden afectar los resultados de la lipasa. Siguiente. ¿Debo saber algo más sobre la prueba de la lipasa? Bueno, la prueba de la lipasa se usa comúnmente para diagnosticar la pancreatitis. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. La pancreatitis aguda pues es una enfermedad a corto plazo que generalmente desaparece después de unos pocos días del tratamiento. Y la pancreatitis crónica es una enfermedad
de larga duración que empeora con el tiempo, pero se puede controlar con medicamentos y cambios en el estilo de vida, por ejemplo, dejar el consumo excesivo de alcohol. Siguiente. Bueno, si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la alfa-fetoproteína. Bueno, primero que todo, que la alfa-fetoproteína como un marcador tumoral. La alfa-fetoproteína es una proteína producida en el hígado del feto. Los niveles de alfa-fetoproteína suelen ser altos cuando un bebé nace, pero esta disminuye a niveles muy bajos para el primer año de edad. Los adultos sanos deberían tener niveles muy bajos de AFP y la prueba de la alfa-fetoproteína como marcador tumoral es un análisis de sangre que mide los niveles de alfa-fetoproteína en adultos. Bueno, la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral es un análisis de sangre que miden los niveles de alfa-fetoproteína, como habíamos dicho, en los adultos, y esos marcadores tumorales son sustancias que son creadas por las células cancerosas o por las células normales en respuesta al cáncer en el cuerpo. Estos niveles altos de alfa-fetoproteína pueden ser un signo de un cáncer de hígado, de ovario o de testículos, así como de enfermedades del hígado no cancerosas como cirrosis y hepatitis. ¿Para qué se usa? Bueno, la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral se puede usar para confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer de hígado, ovario o testículo. Se recomienda seguir el tratamiento del cáncer, ya que los niveles de alfa-fetoproteína generalmente aumentan si el cáncer se disemina y estos disminuyen cuando el tratamiento está dando un resultado. También hay que averiguar si el cáncer ha reaparecido después de los tratamientos y vigilar o estar pendientes de la salud de personas que tienen cirrosis o una hepatitis. Si ha sido diagnosticado con cáncer de hígado, esta prueba también se puede usar para ayudar a elegir el mejor tratamiento en algunos tipos de cáncer de hígado relacionados con niveles altos de alfa-fetoproteína. Esto también se puede dar en una terapia dirigida y los tratamientos dirigidos, estos atacan zonas o sustancias específicas, como ya hemos dicho, de las células cancerosas. Estos tratamientos también pueden ser más eficaces y causar menos efectos secundarios que la quimioterapia tradicional. Bueno, aquí también cabe recalcar que ¿por qué necesito hacerme una prueba de una alfa-fetoproteína? Ya que la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral, esta puede ser necesaria para si en un examen físico u otras pruebas me indican que la posibilidad de tener cáncer de hígado o de ovario o de testículo, ya que el médico puede pedir una prueba de alfa-fetoproteína para confirmar o descartar los resultados de otras pruebas. También se podría necesitar esta prueba si actualmente recibe o acaba de completar un tratamiento por uno de estos tipos de cáncer. Esta prueba te puede ayudar a ver si, por ejemplo, su tratamiento está dando resultado o si el cáncer ha reaparecido después del tratamiento. ¿Cómo se realiza el análisis de la alfa-fetoproteína? Entonces, la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral puede ser necesario si un examen físico u otras pruebas indican la posibilidad de cáncer de hígado, de ovario o de testículo. El médico puede indicar una prueba de alfa-fetoproteína para confirmar o descartar los resultados de otras pruebas. ¿Qué significan los resultados? Si los niveles de alfa-fetoproteína están aumentados,
esto puede significar que el cáncer se está diseminando o que el tratamiento no está dando resultados. Si los niveles de alfa-fetoproteína están disminuyendo, esto puede significar que el tratamiento está dando resultados. Y si los niveles de alfa-fetoproteína no han aumentado ni disminuido, esto puede significar que su enfermedad está estable. Ya si los niveles de alfa-fetoproteína disminuyen, pero luego aumentan, esto también puede significar que su cáncer ha reaparecido después de hacer el tratamiento. En los valores de referencia, la alfa-fetoproteína se mide en nanogramos por mililitro. Un nivel de alfa-fetoproteína menor de 10 nanogramos sobre mililitro es normal para los adultos, y un nivel extremadamente alto de alfa-fetoproteína en su sangre, mayor a 500 nanogramos sobre mililitro, esto podría ser un signo de tumores del hígado. Para los adultos es menos de 10 nanogramos por mililitro, y para un niño menor de un año, menos de 30 nanogramos por mililitro. El significado... Disculpan por eso, un rato, por favor. Tranquilo, no hay problema. Bueno, el significado de los resultados anormales: los niveles de alfa-fetoproteína superiores a lo normal. Esto se puede deber a un cáncer de testículo, de ovarios, de vías biliares, de secreciones hepáticas, de estómago, de páncreas. También, como ven en la diapositiva, de cirrosis hepática, de ansiedad de hígado, de un teratoma maligno y de la recuperación de hepatitis o de problemas durante el embarazo. Y también cabe recalcar que también se debe saber sobre la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Aparte de eso, también hay uno que hablar sobre la prueba de alfa-fetoproteína que se les hace a las mujeres embarazadas. Esta prueba también mide los niveles de alfa-fetoproteína en sangre, y esta no se usa de la misma manera que la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Esta más bien se usa para examinar el riesgo de ciertos defectos de nacimiento. No tiene nada que ver con el cáncer o la enfermedad del hígado. La bibliografía y gracias. Gracias. Coloquen la primera diapositiva, por favor. ¿Te hizo correcciones a ti? Entonces, miren que muy bien la presentación. Con respecto a la lipasa, la lipasa es una enzima pancreática que más que todo se asocia con la degradación de la grasa a nivel gastroduodenal, ¿sí? Muchos de los tratamientos vestidas hoy en día se están dirigiendo a la inhibición de la lipasa gástrica, porque esta es la que degrada la grasa y la mete dentro del torrente sanguíneo. Si no existe lipasa, pues la grasa no se va a degradar, sino que sigue derecho por el tubo gastrointestinal, no pudiéndose absorber y no pudiendo tener los efectos deleterios propios de la grasa, ¿sí? La lipasa es una enzima específica para procesos intrapancreáticos. El ejemplo clásico es pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, ¿sí? Al estar inflamado el páncreas, se produce un aumento en la producción de lipasa, estando esta alta, y hace parte de uno de los diagnósticos confirmatorios de pancreatitis hoy en día, además de los diagnósticos clínicos, tomográfico, ecográfico, el cual uno puede llegar a avanzar. Es un examen que muchos de los laboratorios es un poco demorado, puede llegar hasta 8 días su procesamiento. Sin embargo, hoy en día se está realizando por microaglutinación, pudiendo demorarse hasta 24 horas su resultado. La alfa-fetoproteína evidentemente es un marcador tumoral, ¿sí? Como lo ha mostrado bien mi compañero, en donde puede llegarse a elevar en distintos procesos tumorales.
desde el punto de vista de semiología gastrointestinal, nos va a ayudar más que todo para sea hepático. La semiología pulmonar nos sirve para sea de pulmón, en donde muchos cánceres pulmonares elevan los niveles de alfa-fetoproteína, pero la alfa-fetoproteína también puede llegarse a elevar en mujeres embarazadas, precisamente porque el feto puede llegar a excretar esta enzima de manera fisiológica durante cualquier periodo o cualquier trimestre del embarazo. Entonces tienen que tener en cuenta que si se le pide este paraclínico a una mujer en edad fértil, siempre es importante descartar que no vaya a estar en embarazo, porque esta puede llegar a estar elevada sin denotar un signo de marcación tumoral. Al ser un paraclínico no tan específico para ninguno de los cánceres, porque puede llegar a ser o elevarse en cualquiera de estos cánceres, es importante siempre pegarse de la historia clínica, de un muy buen examen físico para poder llegar a determinar dónde está el tumor primario que puede llegar a presentar estos pacientes. Muy bien la presentación, chicos. Di Juliet, creo que falta, ¿cierto? Sí, señor. Dale. Ya comparto pantalla. Va. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, Laura. Sí. Ok, bueno. Nosotros vamos a hablar sobre la gamma-glutamiltransferasa, que es conocida también con la sigla GGT. En esta presentación, pues, me va a acompañar mi compañera Paula Palazzi y mi nombre es Laura Gabriela Rengifo. Entonces, para empezar, queremos hablar sobre qué es una prueba de GGT. La prueba de la gamma-glutamiltransferasa, lo siento un momento, se me olvidó de la cámara. La prueba de la glutamiltransferasa, que es la GGT, lo que hace es medir la cantidad de GGT en la sangre. Bueno, entonces ahora vamos a hablar qué es la GGT. La GGT como tal es una enzima catalizadora que está pues en todo el cuerpo, pero en mayor cantidad se encuentra en lo que es el hígado y lo que es el páncreas, y en menor cantidad la próstata y los riñones. Normalmente se mide en sangre porque cuando el hígado está, digamos, dañado, su funcionamiento hepático está mal, la GGT tiende a filtrarse por la sangre, ¿listo? Entonces los niveles altos de GGT casi siempre nos van a indicar ya sea un daño hepático o un daño de las vías biliares. Recordemos pues que la bilis es un líquido producido por el hígado que juega un papel súper importante en lo que es la digestión. Otra cosa muy importante es que la prueba de GGT nos va a decir que hay un problema hepático, sí, pero no nos va a decir exactamente la causa, como que es una pancreatitis, una hepatitis, ¿listo? Entonces, por ello se usan pruebas como complementarias, como la fosfatasa alcalina, que ya la explicaron anteriormente los compañeros. ¿Siguiente? Sí, Laura. Okay. Bueno, yo voy a hablarles de la función de la GGT. La GGT está presente en las membranas celulares de muchos tejidos, como los riñones, el conducto biliar, el páncreas, el hígado, el vaso, el corazón, cerebro y las vesículas seminales. ¿Qué son las vesículas seminales? Son unas glándulas complementarias del aparato reproductor masculino. La GGT también la podemos encontrar en las transaminasas, que son unas enzimas del grupo de las transferasas que predominan en el hígado y en el corazón, aunque están presentes en todo el organismo. Por ejemplo, en pequeñas cantidades en el riñón y en los músculos. Y también la encontramos en la lactato deshidrogenasa. Está involucrada en la transferasa de aminoácidos a través de la membrana celular y el metabolismo de los leucotrienos, que los leucotrienos son hormonas que se derivan del ácido araquidónico y son producidas por los glóbulos rojos. Causa inflamación, retención de líquidos, secreción mucosa y opresión en los pulmones. Los inhibidores de los leucotrienos son medicamentos que disminuyen la inflamación al prevenir la acción de los leucotrienos.
Su rol principal es el metabolismo del glutatión mediante la transferencia de la fracción glutamil a una variedad de moléculas aceptoras como el agua, algunos L-aminoácidos y péptidos, dejando el producto cisteína para preservar la homeostasis intracelular del estrés oxidativo. Listo, entonces ahora vamos a hablar para qué sirve. Como ya habíamos hablado anteriormente, como tal, sirve para detectar enfermedades hepáticas o de las vías biliares, pero también ayuda como a diferenciar las enfermedades hepáticas de las óseas cuando la ALP, o sea, la fosfato alcalina está elevada. Y también ayuda mucho en lo que es la detención o el seguimiento del alcoholismo. Entonces ya sabemos que la IgT en sangre se encuentra mayormente baja, pero cuando se eleva es porque pues hay un problema hepático. Entonces se dice que como tal, cuando esta está elevada es porque hay una lesión hepática o un problema en las vías biliares. Entonces también se dice que como también ayuda a detectar problemas en las vías biliares, es una de las enzimas hepáticas más sensibles para poder detectar la misma. La siguiente, por favor. Bueno, ahora esta prueba, ¿en qué motivo se solicita? El médico suele solicitar la determinación de la GGT ante un aumento de la concentración de la ALP, que ya sabemos que es la fosfatasa alcalina. La ALP puede solicitarse de manera aislada o formando parte de un perfil hepático para el cribado de la enfermedad hepática, aunque la persona no presente ni signos ni síntomas. Si la ALP está aumentada, pero otras pruebas hepáticas como la ALT o la ACT resultan no valen, la GGT puede proporcionar información acerca del origen del aumento de la ALP, es decir, la parte ósea o hepática. Entonces, la GGT puede solicitarse junto con otras pruebas para evaluar a los pacientes con signos o síntomas sugerentes de una enfermedad hepática. También en las personas que tienen un historial de alcoholismo y que han finalizado un tratamiento de desintoxicación alcohólica, esta prueba puede ser de utilidad para evaluar la adhesión terapéutica. También puede solicitarse para diagnosticar una enfermedad del hígado, saber si el daño en el hígado se debe a una enfermedad hepática o una enfermedad de los huesos y comprobar si las vías biliares están bloqueadas y por último detectar o vigilar en el trastorno por consumo de alcohol. Bueno, entonces ahora iríamos con qué síntomas pueden hacer pensar al médico para evitar una prueba de GGT. Como tal, son síntomas que estén relacionados con problemas hepáticos o con problemas... ¿Me escuchan? ¿Por qué no prendiste la cámara? Profe, qué pena, es que me está entrando yo la tengo prendida. ¿No me ven? Aquí estoy. No me ven. Espera. ¿Ya? ¿Me ven? Que estás utilizando dos dispositivos. El teléfono para el audio y... ok. Pero sí, yo tengo la cámara del computador prendida. No sé si me... Sí, te vemos, Dillo. Bueno. Sí, ya ahí te ves. Entonces, continúo. ¿Qué síntomas pueden hacer pensar al médico que necesita esta prueba? Pero como tal, son síntomas que estén relacionados ya sea con enfermedades hepáticas o enfermedades de las vías biliares. Síntomas como la fatiga, la debilidad, la ictericia, que todos sabemos que es la pigmentación amarilla de la piel y las mucosas, la pérdida del apetito, las náuseas, el vómito, la orina oscura o las heces descoloridas. ¿Listo? Lo siguiente, por favor. Bueno, en el caso de cómo se hace la prueba de GGT, bueno, antes de comenzar de cómo se realiza la prueba de GGT, hay que tener en cuenta que para la realización de esta prueba no requiere ninguna preparación especial. Luego, lo que hace el profesional de la salud, toma una muestra de sangre de una vena de un brazo con una aguja pequeña. Después de insertar la aguja, extrae un poco de sangre y la coloca en un tubo de ensayo o frasco. Tal vez sienta una molestia leve cuando la aguja se introduce o se retira, pero el procedimiento suele durar menos de 5 minutos. Y también hay que tener en cuenta que, por último, los riesgos de un análisis de sangre no son mínimos. Tal vez sienta un dolor leve o se forme un moretón donde se
inserta la aguja, pero la mayoría de los síntomas desaparecen rápidamente. Bueno, entonces en esta parte vamos a hablar de los valores de referencia. Tenemos en esta partecita de aquí del cuadro como un valor neto, pues, que va de 2 a 65 unidades por litro. Y ya en esa parte de azul estamos viendo pues los valores específicos. Por ejemplo, en hombres adultos va de 8 a 55 unidades por litro, de mujeres adultas de 5 a 38 unidades por litro, de recién nacidos a 6 meses de 2 a 122 unidades por litro, de recién nacidos de 6 meses a 1 año, una de 31 unidades por litro, de niños de 1 año a 12 años, de 3 a 22 unidades por litro, y pues en adolescentes de 3 a 18 años, de 12 a 42 unidades por litro. Bueno, ¿qué significan los resultados? Si los resultados muestran niveles de GGT más altos de lo normal, puede ser signo de daño al hígado. El daño puede deberse a una hepatitis, una cirrosis, trastorno por consumo de alcohol, pancreatitis, diabetes, insuficiencia cardíaca, congestiva. Y también podemos encontrar un medicamento. Entonces, ciertas medicinas pueden causar daño hepático en algunos. También podemos encontrar que hay los resultados no indican cuál es la causa del daño en el hígado, pero pueden ayudar a ver cuánto daño tiene. Normalmente, cuanto más alto es el nivel de GGT, mayor es el nivel de daño en el hígado. Si los resultados muestran niveles bajos o normales de GGT, es probable que no tenga una enfermedad en el hígado. Entonces, los resultados también se pueden comparar con los resultados de una prueba de fosfatasa alcalina. Las pruebas de fosfatasa alcalina ayudan a diagnosticar enfermedades de los huesos. Los resultados combinados pueden indicar que si ambos niveles de fosfatasa alcalina y GGT son altos, sus síntomas probablemente se deben a un problema del hígado y no de los huesos. Pero si los niveles de fosfatasa alcalina son altos y los de GGT son bajos o normales, es más probable que tenga un trastorno de huesos. Bueno, ya por último tenemos lo que son datos adicionales o curiosidades. Pues en el transcurso de la exposición nosotros les habíamos dicho a ustedes que la EGT como tal ayuda a diagnosticar enfermedades hepáticas o de los conductos biliares, pero como dato adicional también se dice que ayuda también a identificar enfermedades cardiovasculares o hipertensión, ya que pues han hecho varios estudios que evidencian que personas con GGT elevada pues están pues mayor riesgo a tener enfermedades cardíacas. También que la EGT puede estar disminuida en problemas o enfermedades genéticas, ¿listo? Que pues hacen que el flujo de la bilis sea alterado o ausente. Y como dijo mi compañera arriba, hay fármacos que también están involucrados en el aumento de la EGT, como puede ser la fenitonina, carbamazepinas, antiinflamatorios, antidepresivos, medicamentos hormonales como son los de los anticonceptivos orales, y que la EGT está más aumentada con la edad y que, como vieron en el cuadro que les presenté más arriba, está más elevada en hombres que en mujeres. Muchas gracias y esta es la referencia. Muy bien, chicas. Bueno, la GGT es una enzima muy importante para uno de los que vamos a ver la próxima semana, que es la cirrosis hepática. Usualmente la GGT sirve como marcador de cirrosis hepática en estadios iniciales a un paciente consumidor crónico de alcohol. Cuando uno está sospechando o el paciente llega al consultorio y uno determina que tiene un consumo recurrente de alcohol, que consume cada 8 días hasta la embriaguez o cada 15, pero que es un patrón recurrente, y uno quiere determinar si ese paciente puede llegar a estar teniendo algo de compromiso hepático, uno puede llegar a solicitarle la gamma-glutamiltransferasa, y un nivel elevado, 2 a 3 veces el valor normal, le habla a uno ya de compromiso hepático. Ya cuando esa GGT aumenta a 10 veces, ya el hígado está dañado, secundario a un proceso de alcoholismo crónico, un proceso propiamente cirrótico. Muy bien la presentación también, chicas. Felicito. Ya todos expusieron, ¿cierto? ¿No nos queda pendiente nadie? Sí, ya todos expusimos.
Perfecto. Entonces, por favor, tomen nota. Alexandra, pancreatitis. Di Juliet, gastritis. Gustavo, apendicitis. Johan, peritonitis. Juli, diverticulitis. Kevin, úlcera péptica. Laura, ruptura esplénica. María Alejandra, hepatitis A. María del Mar, hepatitis B. Natalie, hepatitis C. Nicole, colecistitis. Samuel, coledocolitiasis. Valeria, síndrome de hipertensión portal. Y Yanko, revisa por favor isquemia mesentérica, que son las patologías que vamos a ver la próxima semana para la semiología gastrointestinal. Bueno, ¿todos alcanzaron a escuchar? Profe, una pregunta, qué pena. ¿Con eso tenemos que hacer una presentación para la próxima clase? Sí, para el miércoles. Listo. El miércoles ya arrancamos todo en la parte de patologías abdominales, cosa de que si de aquí al próximo sábado ya tenemos lo de los papeles, podamos empezar las prácticas en el hospital. Profe, y también sería virtual, ¿cierto? El miércoles. Sí, si son clases magistrales podemos hacerlas virtuales, pero lo que es práctico, pues evidentemente no. Entonces nos veríamos en el hospital. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de los valores de referencia, uno como profesional, uno cómo hace para saber cuáles son los adecuados a tener en cuenta para tomar la decisión, si están altos o bajo o normal. Porque es que lo pregunto porque... tienes que aprendértelo. Digamos, mira que la prueba de referencia estándar aproximado. Pedimos los paraclínicos, usualmente, dependiendo del laboratorio, puede llegar a cambiar un poco el rango de referencia. Entonces, usualmente uno puede tomar el rango de referencia del laboratorio dependiendo cómo esté estandarizado ese laboratorio. Casi siempre cuando nosotros pedimos paraclínicos, al lado del resultado están los valores de referencia. Entonces, es bueno que se lo aprendan. Unos valores de referencia. Hola chicos, ¿me escuchan? No, pues está corta. Bueno chicos, en todo caso nos vemos el miércoles. Bueno, profe, gracias. No, profe, muy bueno chicos, cuídense. Excelente fin de semana. profe. Hasta luego, doctor. Chicos. Muy bueno.